La Organización Humanitaria Internacional Médicos Sin Fronteras lanzó su primera campaña en Chile para acercar a la población a la labor que realiza en grandes crisis humanitarias en el mundo. Actualmente la organización lleva adelante 516 proyectos en más de 70 países. Para hablar del tema, estamos en el estudio de Noticias 24 con Nancy Guerrero, directora general de Médicos Sin Fronteras para América Latina. Nancy, un placer. Gracias por acompañarnos. Gracias por recibirnos también. ¿Por qué esta campaña? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es, ya estuvimos en Chile, ya estuvimos en contacto con la sociedad chilena acompañando la población que fue afectada por el terremoto en el 2010. Estuvimos allí haciendo operaciones, más de 5.000 familias recibieron nuestro apoyo y demás. Hemos estado en contacto con la sociedad chilena a través de los medios de comunicación los últimos años. Personas chilenas trabajan para Médicos Sin Fronteras, cerca de 30 personas han sido parte de esta organización trabajando en diferentes contextos alrededor del mundo. Pero ahora lo queremos hacer más de cerca, ¿no? Entonces estamos este mes inaugurando, lanzando la oficina institucional justo para contarle a la sociedad chilena de todas estas crisis, acercarlo. Es una de las formas que tiene Médicos Sin Fronteras del quehacer humanitario, no solo la asistencia médica directa, sino también visibilizar, dar testimonio de lo que estamos viendo en los distintos territorios de acuerdo a nuestros datos médicos. Permíteme, Nancy, ir un paso atrás, digamos, que es importante también para quienes no están familiarizados con la labor a nivel internacional que hace Médicos Sin Frontera. ¿Qué es lo que hace Médicos Sin Frontera en el mundo? Bueno, estamos, ya lo decías tú, más de 70 países. ¿Qué hacemos? Damos asistencia, damos atención médica, salud física y mental a las poblaciones más vulnerables del mundo. Estamos hablando de contextos de conflictos, de guerras, de epidemias, de desastres naturales, desastres también causados por manos humanas, ¿cierto? Donde generalmente es la población civil. Nosotros somos una asociación civil y la intención es para población civil, ¿no? Por eso somos guiados también por principios de neutralidad. En ese caso no hacemos parte de ninguna de las partes de los conflictos o de las guerras. Ustedes van a ayudar y salvar vidas. Exactamente. Independiente de la situación del conflicto y lo político, social, económico. Correcto. Y no tenemos ninguna línea de ese tipo que nos esté diciendo cómo y dónde hacer nuestro trabajo, porque somos una organización independiente. ¿Qué nos da la independencia? Las donaciones de más de 7 millones de personas en el mundo, porque son donaciones privadas de personas particulares y de empresas que hacen que esta organización tenga el 98% de ingresos de ese modo y por tanto tengamos también independencia en la toma de decisiones. En distintos puntos, por ejemplo, Gaza, no sé si ya Médicos Sin Frontera ha estado ahí presente y lo pongo solamente como un botón de prueba, digamos, más de que de prueba, de muestra, de ejemplo para quienes nos ven a esta hora del trabajo que ustedes realizan. Claro que sí, Médicos Sin Fronteras ha estado en los territorios ocupados palestinos desde el 89. Sí, no. Sabes, hemos estado allí con toda la crisis que se desató aún más en octubre del 2023. Allí estamos, aún hoy seguimos pidiendo el fin o sea, el cese al fuego inmediato y sostenido. ¿Por qué? Que estamos viendo desplazamientos masivos, estamos viendo asesinatos masivos también y la destrucción deliberada de infraestructura que es vital para la vida humana. Los hospitales, las infraestructuras de salud, sí, muchas de las infraestructuras donde Médicos Sin Fronteras trabajan han sido deliberadamente atacadas también, aún que Médicos Sin Fronteras siempre da las coordenadas exactas de los puntos donde estamos trabajando. La ayuda humanitaria cada vez más limitada en muchos sentidos, limitación en la entrega de suministros, en el ingreso de suministros médicos básicos a la Franja de Gaza, ¿no? Estamos hablando de gasas, de guantes, de analgésicos, o sea, son elementos básicos para poder dar la atención primaria en salud, por ejemplo, ¿no? Nancy, vuelvo a la campaña. Tienes un minuto para salvar vidas. Esa es la pregunta que se plantea esta campaña. ¿Por qué? Claro que sí, porque en un minuto en Médicos Sin Fronteras hacemos muchas cuestiones, ¿no? Temas de vacunación, atención en salud mental, y lo que queremos es sensibilizar con eso, que a veces solo con un minuto te gastas también para ser parte de esta organización, para ayudarnos a seguir siendo independientes, para vincularte con Médicos Sin Fronteras, y esa es la sensibilización que queremos hacer, ¿no? O sea, cada minuto que pasa hay muchas poblaciones en el mundo que la están pasando muy mal, que hay mucho sufrimiento, que hay muchos contextos que están infortunadamente, ¿no?, en crisis, en unas crisis humanitarias, y por tanto muchas comunidades que están padeciendo falta de agua, falta de alimentos básicos, falta de acceso a servicios básicos de salud. ¿Cómo se va complementando el trabajo de esta organización de Médicos Sin Frontera con otras organizaciones que tienen ese objetivo? Pienso, por ejemplo, en la Cruz Roja, pienso también en Naciones Unidas. Aquí no lo llevo para nada a un plano de competencia, todo lo contrario, de hecho, de complementar
un trabajo arduo que lamentablemente otras instituciones que deberían entregarlo no lo hacen, digamos, por los contextos que se viven a nivel país. Claro que sí, lo que nosotros vivimos es que en muchos contextos, incluso por las cuestiones de seguridad, muchas organizaciones e incluso instituciones de los mismos estados no pueden llegar. Y en muchas ocasiones Médicos Sin Fronteras sí lo hace. ¿Por qué? Por nuestra independencia, ¿no? Por esos principios que nos rigen, principios de humanidad, principios de neutralidad, de imparcialidad, ¿no? Porque la gente conoce nuestro trabajo. Como no tenemos ninguna línea política de ningún tipo, o línea económica, o línea religiosa, o línea que nos esté diciendo cómo y dónde actuar, lo hacemos basado en las necesidades médicas que vemos en los territorios y así mismo actuamos, ¿no? De esa manera, y cuando no hay la respuesta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en todos los lugares donde estamos siempre trabajamos de la mano de los ministerios de salud, ¿no? Para también apoyarnos en eso. También en muchas ocasiones las organizaciones que tienen unas labores específicas, por ejemplo, nosotros no intentamos suplir ni duplicar lo que ya esté siendo dado a las comunidades, pero sí el de llenar los vacíos que estén dados en la respuesta, que no estén dados en la respuesta, y obviamente que Médicos Sin Fronteras tengan la capacidad de hacerlo. Y es clave de Médicos Sin Fronteras el voluntariado, de médicos, de especialistas a nivel internacional, a nivel mundial. Y hago la pregunta en términos de que nos cuente un poquito de cómo se va formando este voluntariado y también cómo se puede uno llegar, quienes tienen la experiencia médica evidentemente, poder ser partícipes de esto. Claro que sí. Contarles que Médicos Sin Fronteras se formó de médicos y periodistas, ¿no? Ese fue el inicio, por ahí en el 71, así nos formamos. Hoy somos más de 69,000 personas que somos parte de esta organización. Las personas que estamos en Médicos Sin Fronteras, todas tenemos una remuneración económica. La palabra voluntariado la tomamos más porque nacimos en Francia, viene más de la palabra en francés que significa de mi propia voluntad. De mi propia voluntad. Sí. Es bueno aclarar eso. Claro, sí. Es de mi propia voluntad. ¿Por qué se toma esa opción a diferencia de otras organizaciones? Vuelvo al punto, no quiero hacer la competencia entre una y otra, pero ¿por qué se toma ese camino? Porque nosotros es como lo hacemos también por una vocación. Esto es una entrega que se hizo desde el minuto uno. Nosotros nacimos a partir de lo que fue el genocidio de Biafra, y los médicos que estuvieron allí vieron lo que vieron, ¿no? Que fue muy cruel desde el punto de vista humano, y regresaron y ellos no podían decir nada porque la organización a la que pertenecían no tenía el mandato de hablar. Ahí nació Médicos Sin Fronteras. Esta gente se juntó y dijo, es imposible que nosotros estemos dando esta asistencia y que no le contemos al mundo lo que está pasando. Y ahí se unieron un grupo de médicos, un grupo de periodistas y dijeron, bueno, creamos una nueva organización que dé asistencia humanitaria, pero que al mismo tiempo, como parte integral, hable de lo que tiene que hablar, con datos médicos, con testimonio y demás, ¿no? ¿Cómo hace la gente para vincularse a Médicos Sin Fronteras? Todos tenemos una remuneración, pero tenemos un abanico grande de profesiones sin duda médicas, de profesionales de la salud, pero también de profesionales no sanitarios, ¿no? La logística, por ejemplo, en Médicos Sin Fronteras es muy importante para poder que los médicos lleven a cabo su labor, ¿cierto? Y los enfermeros y todo. Así que nada, es una invitación también para la sociedad chilena, quienes quieran ser parte de este trabajo humanitario en más de 70 países del mundo, en grandes crisis humanitarias, que al final, claro, son contextos difíciles, pero también la satisfacción de estar aportando un granito de arena para justo salvar vidas, para aliviar el sufrimiento y restaurar la dignidad de tantas personas que están viviendo en condiciones tan difíciles. Yo creo que es muy gratificante como profesional, así que en nuestra página web están todas las condiciones también para profesionales que se quieran unir a nosotros, y bienvenidos todos. Y fíjate que ese punto que quiero profundizar un poco y me parece súper interesante y necesario, digamos. Ustedes están en los lugares donde se pasa, o sea, se pasa mal, quedaría como algo demasiado simple, digamos, donde hay tragedia humanitaria. Pero además de entregar el servicio sanitario necesario, también es expresar y contar que se está llegando a una situación extrema. Así es. En términos de esa independencia, de que no solamente estar, es también visibilizar lo que está sucediendo en lugares que muchas veces aquí en Chile podemos considerar muy lejanos o que no conocemos. Correcto. Y que al final es parte de la humanidad, o sea, así las crisis se den en lugares geográficamente distantes, al final yo creo que estamos interconectados, ¿no? Y es el hecho de recordar que somos humanos, que todos adolecemos de lo mismo, y por tanto, qué bueno tener la posibilidad desde el lugar de cada persona aportar y contribuir a esta cadena de solidaridad humana, ¿no? De decir, yo puedo aportar con mi trabajo, hay personas que aportan con sus aportes económicos mensuales o puntuales, ¿no? Cuando pueden, que eso hace que sigamos siendo independientes y sigamos prestando el servicio de la forma en que lo hemos hecho por más de 50 años. Y en zonas tan complejas, ¿no? Y me imagino que con un riesgo inherente a la labor que desarrollan en esos puntos, ¿no? Así es. Hoy tenemos muchos lugares en los que, infortunadamente,
la misión médica no está siendo respetada, las infraestructuras de salud están siendo violentadas, bombardeadas. No, el caso en Ucrania, por ejemplo, nos pasa en Haití, que es un contexto más cercano. Tuvimos que cerrar un punto de atención. ¿Por qué? Porque tuvimos incidentes de seguridad. Y si no tenemos garantías mínimas de seguridad, pues obviamente es poner en riesgo la vida también de nuestros propios trabajadores lamentablemente humanitarios. Ha pasado y sigue pasando, ¿no? Y nosotros seguimos insistiendo. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones en las leyes internacionales que dicen la población civil tiene derecho a recibir ayuda básica, vital, de manera digna también. Claro, claro. Nancy, por último, aprovechando también tu presencia, agradeciendo también que nos cuentes sobre Médicos Sin Fronteras, que quizás muchos lo escuchen de repente, el nombre, cuando demos las noticias también a nivel internacional, pero es bueno ver que se puede aportar. La campaña tiene sus minutos para salvar vidas, van a haber piezas gráficas, se va a desarrollar, difundir, digamos, para poder aportar a la causa, ¿no? Claro que sí, tenemos una exposición fotográfica en la estación de metro Baquedano. Allí está, todos invitados a ir, allí hay algunas fotografías de algunos lugares donde trabajamos, o sea, son muchos, son 500 y tantos proyectos que tenemos. Allí damos cuentas de algunos, ¿no? De Cisjordania, de Brasil mismo, de Afganistán. Algunos lugares están allí para que la gente pase, lo vea, se conecte. Y es un minuto, o sea, en un minuto, por eso usamos esa, porque en un minuto también hacemos una cantidad de vacunaciones, atendemos una cantidad de pacientes también en temas de salud mental, etcétera, ¿no? Entonces, eso tenemos la exhibición, también tenemos personal que trabaja conectado a Médicos Sin Fronteras haciendo sensibilización en las vías públicas en Santiago, que tienen toda la disposición para responder a preguntas que la sociedad civil en este país tenga, ¿no? De acercarnos, de tener proximidad en lo que hace Médicos Sin Fronteras. Estamos en diferentes medios de comunicación, tenemos algunos spots en televisión también. Un poco queremos eso, queremos cada vez más acercar las crisis humanitarias, porque para nosotros es el de decir, sabemos que las palabras no sanan, pero estamos convencidos que el silencio mata, y eso es lo que no queremos hacer. O sea, queremos es seguir hablando, seguir compartiendo con las sociedades civiles, de decir, estas son las crisis humanitarias que seres humanos como nosotros están padeciendo mucho. Nancy Guerrero, directora general de Médicos Sin Frontera para América Latina, un placer nuevamente. Muchas gracias y éxito en esta campaña y todo el trabajo que desarrollan a nivel mundial, ¿no? Muchas gracias por recibirnos. Muy bien.